¿Qué tal? Soy Arata, bienvenido. En el día de hoy hablaremos sobre la portadora de Candy Cat. Y sin más demora, ¡let's go! Candy Cat, como todos saben, es uno de los muchos personajes de Playtime que fue usado para convertirse en un organismo vivo a partir de arrancarle la vida a una persona inocente. El número de víctimas producto de la experimentación científica es abismal, pero de todos ellos supimos de algunos, y esta es Michaela Hyssop. Michaela es una niña de orfanato que formó parte del programa de adopción de Playtime, donde supuestamente iba a ser cuidada mientras se divertía con los juegos de la fábrica. Sin embargo, tanto Michaela, al igual que todos los demás, le tocaba el turno de medir sus capacidades a los 3 minijuegos del Chapter 2, la cual sabemos que estos juegos eran un filtro para saber si ella era digna de convertirse en un juguete vivo. Todo esto sin que los niños lo supiesen, evidentemente. La científica Sarah Abel es la encargada de calificar a Michaela para ver qué tan bien lo hizo y concluye lo siguiente: memoria musical, 3 sobre 5. Ella tiene claro el concepto y de un buen rendimiento, pero tuvo errores en varios patrones de colores. También me da la impresión de que estaba por entrar en pánico cada vez de que se equivocaba. Waka Wogi, 3 sobre 5. Michaela tuvo problemas en usar el grappa y muy a menudo fallaba en dar en el hoyo. Ella reacciona rápido cuando se percata de los mini hoggies, pero es lenta en percibirlos temprano. Estatuas, 1 sobre 5. Michaela no estaba prestando atención, estaba gritando del miedo señalando algo adentro en estatuas, cuando nada estaba ahí. Afortunadamente PJ Pilar estaba muy atrás para ver. Aquí se interrumpe de forma abrupta ya que no termina de escribir y se ve un rayón en la página, acompañado de sangre, por lo que esta científica fue atacada por algo o alguien mientras estaba distraída escribiendo. La cuestión es que la pequeña va a tener que repetir los juegos porque la calificación nunca se entregó y nunca llegó. En esta ocasión se le asigna a otro científico llamado Mateo Lata para calificar nuevamente a Michaela y concluye lo siguiente: memoria musical, 4 sobre 5. Michaela es precisa y rápida, pocos errores cometió. Waka Wogi, 3 sobre 5. Su precisión con el grappack es mediocre, su capacidad para percibir los alrededores también es mediocre, pero su reacción es rápida. Estatuas, 4 sobre 5. Estaba completamente desconcentrada. Michaela estaba comprometida con los anteriores juegos, sin embargo, algo dentro en estatuas está trayendo su atención fuera de los obstáculos. Obstáculos era la palabra que escribía, pero no logró escribirla porque al igual que el caso anterior, la palabra queda incompleta con un ligero rayón acompañado de sangre, lo que significa que tanto su compañera y él fueron destruidos por algún monstruo que estaba en las estatuas y Michaela fue la única testigo en ver a esa criatura. Una curiosidad interesante de estos dos documentos es que Michaela fue asignada como candidata para ser Candy Cat, por lo que es posible de que entre sus cualidades ella le guste mucho la comida, así como también de los dulces. No sabemos a ciencia exacta si Michaela sobrevivió o si llegó a convertirse en Candy Cat, debido a que en las dos pruebas que se realizó nunca fueron entregadas y los dos papeles los encontramos justamente en las estatuas donde los científicos tomaban los apuntes, por lo que estamos justamente en el lugar donde el monstruo los atacó. Otra interrogante es ¿cuándo sucedió esto? Algunos podríamos suponer que fue en algún punto cercano a 1979, que fue el lanzamiento oficial de Candy Cat. Sin embargo, hemos podido presenciar que existen muchos juguetes vivos a lo largo de la fábrica que pertenecen al mismo personaje. Hemos visto Buggy Bots tirados que antes estaban vivos y pertenecen a una vida humana y eran más de uno. Por lo tanto, pueden existir muchas Candy Cats creadas en distintos años posteriores. Otro misterio es saber sobre la identidad del monstruo que atacó a los dos científicos que estaban calificando a Michaela. Hay que tener claro que este monstruo nunca atacó a Michaela. Incluso ella fue capaz de hacer 2 veces la misma prueba, pero el monstruo no fue a por ella, sino a por los científicos. Este monstruo no puede ser Mommy Longlegs, porque la huérfana tenía miedo a lo que estaba viendo. Por lo tanto, puede ser el experimento Miss 6, porque su apariencia podría ser la de un esqueleto, y eso sí puede darle miedo. Dicha teoría también me hace pensar que el día que Michaela le tocó jugar a estos juegos fue el día que el experimento Miss 6 se liberó e iba atacando a todos los científicos que encontraba. Y tú me dirás, ¿por qué estos días son el mismo? Porque es extraño que los papeles donde la palmaron los dos científicos nunca los escondieron. Los papeles siguen ahí para verse a simple vista. Playtime Co. hubiese hecho limpieza para ocultar esto y pretender que nada hubiese pasado, pero si esto quedó de esta forma es porque quizás fue el día en que Playtime cayó. Y ese sería el video hablando sobre una de las posibles portadoras de Candy Cat. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.
Un aspecto crucial es que si sacas una puntuación perfecta en los minijuegos, Mommy te dará un beso. ¡Qué buena motivación!